Lorien Gallicare siempre llegaba a su despacho a las 7 de la mañana en punto. El personal de la sede central de la cadena hotelera Moonstone todavía estaba fuera, así que ella podía disfrutar de la tranquilidad, revisar informes y preparar reuniones sin molestos timbres ni golpes en la puerta. Le encantaban esas mañanas en las que la ciudad acababa de despertar y ella ya estaba trabajando por delante de la competencia. Esta mañana, Lorien llegaba unos minutos tarde. Tobías y ella no habían hablado ayer. Él había vuelto tarde y se había ido directamente a la cama en el dormitorio de invitados. Se había convertido casi en una tradición en los últimos 6 meses. 8 años de matrimonio y ahora vivían como compañeros de piso que se encuentran por casualidad en la cocina. El despacho de Moonstone ocupaba las 2 últimas plantas de un centro de negocios en el distrito financiero de Miami. Las ventanas panorámicas daban al océano. Lorien había insistido en ello al elegir el espacio. Le gustaba mirar el agua cuando tenía que tomar decisiones importantes. Su despacho era espacioso, pero no lujoso. Minimalista, funcional, con algunos detalles caros pero no llamativos. Un escritorio de madera oscura, una silla de cuero, una estantería con libros de negocios y gestión, un par de cuadros abstractos en las paredes, regalo de Tobías en su 5º aniversario. Entonces aún eran felices, o ella creía que eran felices. Lorien dejó el bolso sobre el escritorio y abrió el portátil. Mientras el sistema se iniciaba, se acercó a la ventana. Miami se estaba despertando. El sol se reflejaba en los cristales de los rascacielos. La ciudad donde ella y Tobías se habían conocido 9 años atrás, donde él le había pedido matrimonio, arrodillado en la playa. Ella era entonces una simple directora de hotel que soñaba con su propio negocio, y Tobías estaba empezando su carrera en un estudio de arquitectura. Ambos eran ambiciosos y estaban llenos de energía. ¿Qué ha pasado con los años? Su negocio creció. Moonstone contaba ahora con 8 hoteles de primera categoría en distintas ciudades. Tobías, soy Dominic Lesage, el agente inmobiliario. Nos reunimos la semana pasada para hablar del Hotel Emerald Coast de Miami. Lorien se sentó en su silla, concentrada al instante. Sí, claro, señor Lesage. ¿Tiene noticias? El propietario ha bajado el precio. Quiere cerrar el trato rápidamente, en un mes. Lorien sonrió. Había estado esperando este momento. El costo incluso mejor de lo que esperaba. Envíame los documentos actualizados. Quiero revisarlos hoy. Y fijar una reunión para mañana. Tras la conversación, Lorien sintió una oleada de energía. Un nuevo proyecto era exactamente lo que necesitaba ahora. El trabajo siempre había sido su salvación, el lugar donde se sentía segura y fuerte, a diferencia de su vida personal. A las 9, la oficina estaba llena de gente. Lorien celebró una reunión de planificación con los jefes de departamento, discutió los datos financieros del trimestre y aprobó una nueva estrategia de marketing. Sus empleados la respetaban y la temían un poco. Era exigente, no toleraba la mediocridad, pero siempre apreciaba la iniciativa y recompensaba las buenas ideas. Su fría moderación y su mente aguda le dieron fama de reina de hielo de la empresa, pero los que llevaban más tiempo trabajando con ella sabían que detrás de esa fachada se escondía la pasión por su trabajo y el cuidado de cada detalle. A mediodía, Lorien recibió el papeleo de Lesage y se sumergió en el estudio de los términos del trato. Concentrada en tomar notas, no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Eran casi las 3 de la tarde cuando llamaron a la puerta. «Pase», dijo sin apartar los ojos de los papeles. «Señora Gallicare, he traído los informes que me pidió». Su ayudante, Hazel, colocó una carpeta sobre el escritorio. «Y un recordatorio de que tiene una reunión con los diseñadores de interiores del hotel de Key West a las 5. «Gracias, Hazel. ¿Algo más?», llamó el señor Gallicare. «Dijo que llegaría tarde esta noche. Me pidió que no lo esperara para cenar». Lorien asintió, intentando no mostrar cuánto le dolía el mensaje.
Tobías llegaba tarde al trabajo casi todas las noches. Antes al menos la llamaba él mismo, ahora lo hacía a través de su ayudante. ¿Se encuentra bien, señora Gallicare?, preguntó Hazel con cautela, notando que una sombra recorría el rostro de su jefe. Sí, por supuesto. Por favor, haga una reserva en el Blue Wave para las 6. Cenaré allí después de mi reunión con los diseñadores. Sola. Otra vez sola. Lorien apartó el pensamiento y volvió a su papeleo. Tenía cosas mejores que hacer que compadecerse de sí misma. Al anochecer, había tomado una decisión. Costa Esmeralda pasaría a formar parte de Piedra Lunar, y ella supervisaría personalmente su transformación. No sería solo un proyecto empresarial, sería su desafío personal a sí misma, y quizás una forma de recuperar lo que ella y Tobías habían perdido. Al fin y al cabo, fue en Miami donde comenzó su historia. Tal vez el nuevo hotel simbolice un nuevo comienzo. No le dirá a su marido sobre la adquisición. Será una sorpresa. Le enseñará el hotel renovado cuando terminen las obras, y quizá puedan pasar allí un fin de semana, recordar cómo eran las cosas antes. La cena en el Blue Wave la pasaron solos. El restaurante estaba lleno de parejas, y Lorien las observaba distraídamente, intentando adivinar cuáles de ellas eran felices y cuáles solo fingían. Antes ella y Tobías solían venir aquí a menudo. Él la cogía de la mano al otro lado de la mesa, bromeando con los camareros, hablando de sus proyectos. Ahora se sentaba sola, devorando metódicamente comida perfectamente cocinada pero de algún modo insípida. En casa, Lorien captó el silencio. Tobías aún no había vuelto. Fue al dormitorio, se puso un pijama de seda y se sentó en una silla con una copa de vino. Su casa, un ático con vistas al océano, era tan elegante y fría como su despacho. Tobías, como arquitecto, había insistido en el diseño minimalista, los espacios abiertos y los materiales naturales. Cuando se mudaron hace 3 años, parecía el lugar perfecto para vivir. Ahora, las amplias habitaciones no hacían más que acentuar el vacío que había entre ellos. Lorien cogió su teléfono y abrió la galería de fotos. Su boda. Tobías con un traje negro, ella con un sencillo vestido blanco. Se miran y ríen. Su luna de miel en Grecia. Picnic en el parque en su primer aniversario. La cena de Navidad con los padres de él. Tantos momentos felices. ¿Y dónde está todo ahora? Oyó el ruido de la puerta al abrirse. Tobías había vuelto. Lorien apagó rápidamente el teléfono y bebió un sorbo de vino. No quería que la pillara mirando viejas fotografías como una tonta sentimental. Tobías apareció en la puerta del dormitorio, alto, delgado, con una ligera barba incipiente en la barbilla y ojos cansados. Un hombre apuesto que antes la había mirado con adoración, pero que ahora apenas se fijaba en ella. «Sigues levantada», dijo, y sonó más como una afirmación de hecho que como un saludo. «¿Qué tal el día?», preguntó Lorien tratando de mantener la voz neutra. «Lo de siempre. Mucho trabajo con el proyecto del nuevo centro comercial». Se aflojó la corbata y se desabrochó el botón superior de la camisa. «¿Has cenado?» «Sí, en el Blue Wave». «Ah, qué bien». Tobías se quedó callado un momento como si no supiera qué más decir. «Voy a darme una ducha y a acostarme. Mañana tengo que madrugar, una presentación importante». Lorien asintió. Quería preguntarle si tenía hambre, ofrecerse a calentarle la cena, pero algo la detuvo. ¿Orgullo? ¿Cansada de los intentos unilaterales de una relación? ¿O simplemente se dio cuenta de que su matrimonio se había convertido en una formalidad y que ninguna cena lo arreglaría? Tobías fue al baño y ella se terminó el vino y se fue a la cama. Cuando regresó, ella fingió estar dormida. Él se tumbó tranquilamente a su lado sin tocarla. Era como si hubiera un muro invisible entre ellos y ninguno supiera cómo derribarlo, o ninguno quería hacerlo. Por la mañana, Lorien se despertó antes que el despertador. Tobías ya no estaba allí.
Había una nota en la mesilla de noche. Me he ido a trabajar. Llegaré tarde. T. Corta y clara como un aviso comercial. Arrugó el papel y lo tiró al cesto. En el despacho, Dominique Lesage la esperaba con documentos para firmar. La transacción fue rápida y sin contratiempos. Lorien estaba preparada. Todas las condiciones se habían negociado de antemano. A la hora de comer, ya era propietaria de Costa Esmeralda. «Enhorabuena, señora Gallicar», dijo Lesage, estrechándole la mano. «Con su experiencia creo que el hotel volverá a ser la joya de la costa». «No lo dudo», respondió Lorien con fría confianza. «Pienso supervisar personalmente el proceso de renovación. Pasaré allí las 2 primeras semanas para evaluar el estado actual y planificar la renovación». «Estoy segura de que tu marido estará orgulloso de esta adquisición», comentó Lesage. Lorien se permitió una leve sonrisa. «Será una sorpresa para él. Nos conocimos en Miami hace muchos años y pensé...» Se interrumpió al darse cuenta. Se interrumpió al darse cuenta de que había empezado a compartir cosas personales con alguien a quien apenas conocía. «De todos modos, aún no sabe lo de la compra». Lesage asintió comprensiva y no siguió hablando del tema. Cuando se marchó, Lorien llamó a Hazel y empezó a darle instrucciones para su ausencia temporal. Pasaría al menos 2 semanas en la Costa Esmeralda, posiblemente más. Hazel coordinaría la oficina y le transmitiría los asuntos importantes personalmente. «¿Y el señor Gallicar?», preguntó Hazel con cautela. «¿Quiere que le informe de su ausencia de alguna manera especial?» Lorien se lo pensó un momento. Últimamente ella y Tobías intercambiaban información a través de sus asistentes, triste muestra del estado de su matrimonio. «Se lo diré yo misma», respondió finalmente. «Aunque, teniendo en cuenta lo poco que nos vemos en casa, puede que no note mi ausencia». La frase salió involuntariamente, y Lorien se arrepintió de inmediato. No debería haber mostrado sus problemas personales delante de su subordinada. Pero Hazel, para su fortuna, no reaccionó de ningún modo. Se limitó a asentir y continuó anotando las instrucciones. Por la noche, Lorien decidió preparar la cena en casa, algo que no había hecho en meses. Normalmente ella y Tobías comían en el trabajo o pedían comida a domicilio, pero esta noche quería hablar con su marido, hacerle saber que se marchaba, tal vez incluso insinuarle la sorpresa que estaba preparando para su relación. Compró alimentos frescos, una botella de su vino favorito e incluso flores para la mesa. Pero Tobías no apareció para cenar. Llamó a las 8 de la tarde, cuando la comida se había enfriado y las velas se habían consumido. «Lo siento, llego tarde a una reunión. No me esperes levantado, vete a la cama. Tobías, quería hablar contigo, es importante». «¿No puede esperar hasta mañana? Tengo un cliente de Europa. La diferencia horaria, ya sabes». Lorien apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Claro que lo entiendo. El trabajo es lo primero», dijo con voz firme y sin emoción. «Bueno, resumiendo, me voy 15 días, quizá más. Negocios en Miami». «¿Miami?». Hubo un destello de sorpresa en su voz. «¿De qué se trata?». «Un nuevo proyecto. Te daré los detalles más tarde». «De acuerdo. Buena suerte con el proyecto. Lo siento, tengo que irme». Y colgó. Ninguna pregunta sobre cuándo se iba exactamente, si necesitaba ayuda con el equipaje, si quería que fuera a visitarla. Solo un «buena suerte con el proyecto», como si fuera una colega, no una esposa. Lorien guardó la cena sin tocar y se terminó el vino directamente de la botella. Ahora lo tenía claro, su matrimonio solo existía sobre el papel. Y su «chao» con el hotel era un intento tonto e ingenuo de salvar algo que hacía tiempo que había muerto. Empezó a hacer la maleta, guardando las cosas metódicamente, como hacía con todo en su vida, ordenadamente, con eficacia, sin emociones innecesarias. Costa Esmeralda sería su nuevo proyecto, un nuevo reto, una forma de demostrarse a sí misma que aún podía crear algo bello,
incluso si su vida personal se había convertido en un caos. Tobias regresó pasada la medianoche. Lorien le oyó entrar en el piso en silencio, el agua de la ducha corriendo ruidosamente, la puerta del dormitorio de invitados chirriando al abrirse. Ni siquiera entró para ver si estaba dormida. No intentó dar explicaciones por haberse perdido la cena. Por la mañana, cuando Lorien salió de casa con su maleta, Tobias ya no estaba. Una nueva nota en la nevera. He quedado con un cliente. Vuelvo en un par de días. Buen viaje. T. Lorien arrugó la nota y la tiró como la anterior. La sorpresa del hotel le parecía ahora no solo ingenua, sino francamente estúpida. ¿Por qué intentar resucitar algo que hacía tiempo que había muerto? Era hora de afrontar la verdad. Su matrimonio había terminado y ningún hotel de Miami iba a cambiarlo. Tobias Galliquer se asomó a la ventana de su despacho de Everson Associates, un estudio de arquitectura, y contempló la ciudad. El despacho no era tan espacioso como el de su mujer, pero era indicativo de su condición de arquitecto de primera línea. Paredes de cristal con persianas, muebles ergonómicos, un gran escritorio con dibujos y 3 monitores para trabajar con modelos tridimensionales. En la pared colgaban diplomas y premios por proyectos arquitectónicos, 5 en total, pero cada uno significaba mucho para él. En un rincón había una maqueta de su último proyecto, un complejo de apartamentos con terrazas verdes que se convertiría en un nuevo hito de la ciudad. Un proyecto que le haría famoso no solo como marido de Lorien Galliquer, sino también como profesional por derecho propio. Tobias suspiró y miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde, pero no tenía prisa por llegar a casa. Allí no le esperaba nadie. Lorien, como de costumbre, se quedaba hasta tarde en la oficina o salía a cenar con socios. Su enorme ático parecía aún más vacío y frío que sus hoteles. Tobias había soñado alguna vez con una casa familiar con jardín, un parque infantil, un lugar para hacer barbacoas. Pero Lorien siempre había querido vivir en el centro, más cerca de su imperio, y, como siempre, sus deseos se convirtieron en sus decisiones. Tobias no recordaba cuándo había dejado de discutir, quizá en el momento en que se dio cuenta de que sus éxitos siempre serían menores que los de ella, cuando se cansó de que lo presentaran en las fiestas como el marido de la mismísima Lorien Galliquer. Llamaron a la puerta, interrumpiendo sus infelices pensamientos. Se dio la vuelta y vio a Parvati Ashworth, la arquitecta junior que trabajaba con él en el proyecto de viviendas. Era alta, esbelta, de piel aceitunada, pelo largo y negro y unos asombrosos ojos color ámbar. Parvati era 8 años más joven que él, licenciada en una prestigiosa escuela de arquitectura y con una ambición que le recordaba a una joven Lorien. Solo que, a diferencia de su esposa, Parvati lo miraba con una admiración inconfesable. ¿Puedo pasar?, preguntó con una carpeta en la mano. Por supuesto, asintió Tobias, intentando mantener la normalidad en su voz. ¿Tienes noticias del proyecto? Parvati entró, cerró la puerta y se acercó al escritorio. Olía a especias y flores orientales, una combinación extraña pero atractiva. He terminado el plan paisajístico de las terrazas, como me pediste. Dejó la carpeta sobre la mesa y se acercó hasta casi tocarle el hombro con el suyo. Y he añadido algunas ideas. Espero que no te importe. Tobias sintió que el corazón se le aceleraba. Durante los últimos 3 meses, su relación con Parvati había estado al borde de lo profesional y lo personal. Tocamientos casuales, miradas que duraban más de lo necesario, almuerzos que se prolongaban hasta bien entrada la noche. Tus ideas siempre son interesantes, dijo, abriendo la carpeta y tratando de concentrarse en los dibujos. Echémosles un vistazo. Pasaron media hora discutiendo el diseño. Parvati sugirió utilizar plantas rizadas que cambiasen de color con las estaciones, creando una fachada viva para el edificio. La idea era atrevida y original, lo justo para que su proyecto destacara del resto.
Es increíble, dijo Tobías con sinceridad mirando sus bocetos. Tienes mucho talento. Parvati se deshizo en elogios. Muchas gracias. Significa mucho para mí, sobre todo viniendo de ti. Los dos sabían que hacía tiempo que la conversación no iba solo de trabajo. Iba a cenar en el restaurante indio de enfrente, dijo Parvati cuando terminaron de hablar. ¿Quieres venir conmigo? Hacen un curry buenísimo. Tobías sabía que debía negarse, decir que su mujer le estaba esperando, que tenía otros planes. Pero la idea de un piso vacío, una cena fría a solas u otra reunión social con la gente importante de Lorien era insoportable. Me encantaría, respondió, sorprendido por la facilidad con que sonaba. Solo dame 10 minutos para terminar mis correos. Parvati asintió, lanzándole otra de sus miradas especiales, y salió del despacho. Cuando la puerta se cerró tras ella, Tobías miró la fotografía enmarcada que tenía sobre la mesa, Lorien y él el día de su boda, la sonrisa confiada de ella, la mirada cariñosa de él. Entonces pensó que estaban destinados a vivir juntos una vida larga y feliz, que el talento de él complementaría la perspicacia de ella para los negocios, que se apoyarían mutuamente, que crecerían juntos. Pero los años pasaron, y mientras el negocio de Lorien se expandía, haciéndose cada vez más exitoso, su relación se redujo a una formalidad. Cada vez se sentía menos como un socio igualitario y más como un accesorio de moda, un marido arquitecto de éxito para la imagen perfecta de una mujer de negocios. Lorien nunca menospreciaba directamente sus logros, pero el éxito de ella siempre era lo primero y la carrera de él quedaba en la periferia de su atención. Tobías cerró el portátil, recogió sus cosas y salió del despacho. Parvati le esperaba en el ascensor y el peso de su corazón se alivió un poco al ver su sonrisa. La cena en un pequeño restaurante indio se convirtió en una conversación de 3 horas. Hablaron de arquitectura, de viajes, de libros. Parvati habló de su infancia en el seno de una familia de diplomáticos, de los años que había pasado en distintos países, de cómo la arquitectura de diferentes culturas había influido en su visión de la profesión. Tobías la escuchaba, hipnotizado no solo por el contenido, sino también por la forma. Hablaba apasionadamente, con un brillo en los ojos, gesticulando con sus gráciles manos. ¿Qué le llevó a la arquitectura?, preguntó cuando el camarero trajo el té. Tobías sonrió, recordando. Cuando tenía 10 años, mi padre me llevó a Chicago y vi rascacielos por primera vez. Recuerdo que me quedé con la cabeza inclinada hacia atrás y pensé que era lo más asombroso que había creado el hombre. Ese mismo día le dije a mi padre que quería construir uno. Y aquí está, se inclinó Parvati. Creando belleza. Sus palabras lo calentaron como hacía tiempo que no lo hacían las de Lorien. ¿Cuándo fue la última vez que él y su mujer hablaron de su trabajo? No del dinero que le reportaba, ni de las conexiones útiles, sino del proceso creativo en sí, de las cosas que le inspiraban. Hace mucho tiempo que no hablo así, admitió Tobías sorprendido por su franqueza. Solo de lo que me gusta. La mirada de Parvati se volvió más suave, más íntima. Podemos hacerlo más a menudo. Aquella fue la primera noche que dio comienzo a su relación. Al principio, Tobías se dijo que solo era amistad, respeto profesional mutuo. Pero una semana después, cuando volvieron a cenar juntos y la mano de ella tocó accidentalmente el brazo de él y luego no se apartó, se dio cuenta de que se estaba engañando a sí mismo. No habían planeado el engaño, sino que había ocurrido después de otra larga noche de trabajo, cuando eran los únicos que quedaban en la oficina. Una discusión sobre un proyecto se había convertido en una conversación más personal, y luego en un beso que pareció romper el dique que retenía su deseo. Después de aquella noche, Tobías sintió una punzada de remordimiento. Llegaba a casa y se quedaba mirando a Lorien mientras dormía, intentando recordar por qué una vez pensó que no podría vivir sin ella. Pero cada mañana
Ella se marchaba antes que él, absorta en sus propios pensamientos, sin preguntarle cómo había dormido, sin darle un beso de despedida. Y Parvati le recibía cada día con una sonrisa, con preguntas sobre sus planes, con visible alegría por su mera presencia. Su romance duraba ya 2 meses. Se veían en la oficina después del trabajo, en el pequeño piso de Parvati al otro lado de la ciudad, a veces en hoteles si viajaban para reunirse con clientes. Tobías sabía que estaba siendo deshonesto, pero no podía parar. Con Parvati volvía a sentirse importante, talentoso, admirable. Le pedía consejo, valoraba su experiencia, se reía de sus bromas. Con ella ya no era el marido de Lorien Gallicare, sino Tobías Gallicare, un arquitecto de éxito con nombre y reputación propios. Al principio de su tercer mes juntos, Parvati empezó a preguntar con cautela sobre el futuro. No directamente, pero sus preguntas sobre su matrimonio, sobre si era feliz, sobre si había pensado alguna vez en el divorcio, eran cada vez más frecuentes. «Solo quiero entender a dónde vamos», le dijo una noche mientras estaban tumbados en su cama. «No te estoy metiendo prisa, pero tampoco quiero ser un mero entretenimiento». Tobías le besó el hombro sin saber qué responderle. No pensaba en el divorcio, en parte por cuestiones de propiedad, en parte por miedo a un escándalo que pudiera dañar su reputación, pero sobre todo porque, a pesar de todos los problemas, en algún lugar de su interior, Lorien le seguía importando. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Es complicado». Parvati asintió, pero él pudo ver la decepción en sus ojos. «Lo comprendo, es que no estoy rejuveneciendo, Tobías. Tengo 29 años y siempre he querido tener una familia, hijos, y no quiero desperdiciar mis mejores años en una relación sin futuro». Sus palabras golpearon algo muy dentro de él. Lorien y él habían aplazado el tema de los hijos, primero hasta que el negocio de ella se estabilizara, luego hasta que el nuevo hotel estuviera terminado, luego hasta que la cadena se expandiera. Siempre había una razón para esperar. Y ahora él tenía 37 años y no tenía hijos ni una verdadera familia, solo una esposa de éxito que parecía haberse olvidado de su existencia y una joven amante que soñaba con más de lo que él podía darle. Después de aquella noche, Tobías empezó a pensar seriamente en su futuro. ¿Qué quería de la vida? ¿Quedarse con Lorien en ese matrimonio frío y cómodo en el que vivían como compañeros de piso? ¿O arriesgarlo todo por una oportunidad de verdadera felicidad con una mujer que no lo viera solo como un complemento conveniente para su imagen, sino como un compañero de pleno derecho? La decisión llegó inesperadamente cuando Parvati le mostró un proyecto en el que había estado trabajando por su cuenta, una pequeña casa ecológica para una familia joven. «Pensé en dónde me gustaría vivir si tuviera hijos», le explicó, mostrándole los planos. «Mucha luz, espacio para jugar, un jardín». Tobías miró el diseño y se le encogió el corazón. Era exactamente la casa con la que siempre había soñado. La casa que Lorien nunca habría aprobado. Demasiado sencilla, demasiado familiar, no lo bastante prestigiosa. «Es preciosa», dijo Tobías abrazando a Parvati. «Es increíble». En ese momento se dio cuenta de que quería estar con ella de verdad, sin esconderse, sin limitarse a reuniones secretas. Vivir en una casa como la que ella había diseñado, tener hijos, formar una familia de verdad. Pero antes de tomar una decisión definitiva, quería poner a prueba sus sentimientos, asegurarse de que no se trataba de un mero capricho, ni de una huida de los problemas de su matrimonio, sino de amor verdadero. Y para eso necesitaba estar a solas con Parvati, lejos de la oficina, lejos de la rutina diaria, lejos de la sombra de Lorien. «Vámonos un fin de semana», le propuso a Parvati al día siguiente. «Solos tú y yo. Miami, playa, hotel de lujo. ¿Qué te parece?» A Parvati se le iluminaron los ojos. «Sería estupendo. Pero, ¿estás segura? ¿Y si alguien se entera?» Tobías negó con la cabeza.
Miami es una gran ciudad y no vamos a acercarnos a Lorien. Además, ahora mismo está totalmente inmersa en su nuevo proyecto en Cayo Hueso. Eso no era del todo cierto. Tobías no sabía exactamente dónde estaba Lorien ahora mismo, ya que hacía días que no hablaban. Pero necesitaba este fin de semana con Parvati y estaba dispuesto a correr el riesgo. ¿Cuándo?, preguntó ella, con la voz temblorosa por la emoción. El próximo fin de semana. Lo organizaré todo. Y ahora, sentado en su despacho, Tobías navegaba por las páginas web de los hoteles de Miami, eligiendo el más lujoso, el más impresionante. Quería sorprender a Parvati, demostrarle que podía proporcionarle la misma vida lujosa a la que sospechaba que ella aspiraba. Su mirada se posó en el Emerald Coast Hotel, un complejo de 5 estrellas con playa privada, spa y varios restaurantes. Las críticas eran dispares. Algunos huéspedes se quejaban del anticuado servicio, pero la ubicación y las vistas eran todo elogios, y tenían una suite presidencial con vistas panorámicas al océano, justo lo que necesitaban para una escapada romántica de fin de semana. Tobías dudó solo un instante antes de sacar de la cartera una tarjeta de crédito platino, la tarjeta conjunta cuya factura estaba pagando Lorien. Después de este fin de semana tomaré una decisión y terminaré con Parvati o me iré de Lorien. De cualquier manera, es lo justo. La reserva se confirmó al instante. La suite presidencial del Costa Esmeralda les esperaba dentro de una semana, de viernes a domingo. Tobías sonrió, anticipando la expresión de la cara de Parvati cuando viera la lujosa habitación, las ventanas panorámicas, la enorme cama con vistas al océano. Marcó el número de Parvati para darle la buena noticia. «Todo listo», dijo cuando ella contestó. «La suite presidencial del Emerald Coast para todo el fin de semana». «¿Suite presidencial?». La voz de Parvati sonaba entusiasmada. «Tobías, eso es increíblemente caro. Te mereces lo mejor», respondió él, disfrutando de su reacción. «Y quiero que este fin de semana sea especial». ¿Cuándo había sido la última vez que Lorien se había emocionado tanto ante la perspectiva de pasar tiempo con él? Tras su conversación con Parvati, Tobías envió un breve mensaje a Lorien. «Voy a una conferencia de arquitectura en Orlando el próximo fin de semana. Volveré el domingo por la noche». No esperaba respuesta, y no la hubo. Típico de su relación actual, breves mensajes informativos sin emoción, sin preguntas, sin interés por los detalles. Tobías hoy volvió y una botella de su vino favorito, no el más caro, pero con un sabor especial que a ella le gustaba. Pequeños detalles que le indicaban que conocía sus preferencias, que para él no era solo una mujer hermosa, sino una persona con sus propios gustos y costumbres. Parvati salió a su encuentro vestida con un sencillo traje de casa, con el pelo suelto y descalza. Parecía más joven de sus 29 años, casi como una estudiante. Y había algo en sus ojos que no había estado en los ojos de Lorien durante tanto tiempo, alegría por su llegada. «Te he echado de menos», dijo, cogiendo las flores y dándole un beso. «A pesar de que solo hacía 3 horas que nos habíamos visto». Tobías la abrazó, aspirando el aroma de su pelo, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la fina tela de su vestido. Yo también la echaba de menos. En aquel momento, abrazado a aquella mujer que lo miraba con adoración, Tobías sintió que su decisión ya estaba tomada. En Miami, le diría que quería estar con ella, estar realmente con ella, y luego volvería a casa y hablaría con Lorien sobre el divorcio. No va a ser fácil. Habrá lágrimas, ira, tal vez un escándalo. Habrá preguntas sobre dinero, sobre propiedades, sobre reputación. Pero por primera vez en mucho tiempo, Tobías sintió que estaba dispuesto a pasar por todo eso por una oportunidad de verdadera felicidad. Besó a Parvati, saboreando el momento y anticipando su futuro juntos. Miami, la suite presidencial, el fin de semana que cambiaría sus vidas para siempre. Estaba impaciente.
Miami recibió a Lorien Gallagher con un sol abrasador y una húmeda brisa marina. Bajó del taxi frente a la entrada de la Costa Esmeralda y se detuvo un momento, contemplando su nueva adquisición. El edificio Art Deco, con sus características formas redondeadas y su fachada de colores pastel, parecía elegante pero un poco cansado, como una estrella de cine envejecida que necesitara un buen maquillador. El lugar perfecto para un cambio de imagen, que con el enfoque adecuado podría ser la joya de su colección. Lorien se ajustó el traje marfil que le quedaba perfecto, se puso las gafas de sol y entró. El vestíbulo del hotel era espacioso, con techos altos y suelos de mármol, pero el mobiliario era decididamente anticuado. Muebles pesados y oscuros, enormes lámparas de araña, marcos de espejos dorados. Demasiado de todo, demasiado pretencioso para las tendencias modernas. El personal de recepción parecía receloso. Un nuevo propietario siempre causaba ansiedad por los cambios futuros, las reducciones de plantilla, los cambios en la dirección. Lorien estaba acostumbrada a esas miradas. Al fin y al cabo, ella traía cambios, pero siempre intentaba conservar al personal clave, sobre todo a los que tenían contacto directo con los huéspedes y daban la impresión de que el hotel era suyo. Señora Gallagher, bienvenida a la Costa Esmeralda, la saludó un hombre canoso con un traje impecable. Soy Roger Hamilton, el director del hotel. Todo está listo para su estancia, tal y como solicitó. Lorien le estrechó la mano, notando el firme apretón y la mirada directa. Hamilton pertenecía a la vieja escuela de hoteleros. Servicio impecable, atención al detalle, trato personal con cada huésped. Ese tipo de mano de obra valía su peso en oro. Es un placer conocerle, señor Hamilton. He oído hablar mucho de usted. Sugiero que empecemos con un breve recorrido por el hotel y luego hablemos de los problemas actuales y los planes de renovación. Durante las 2 horas siguientes, Lorien, acompañada por Hamilton, recorrió el hotel, desde las habitaciones estándar hasta la suite presidencial, desde el restaurante principal hasta la zona de spa, desde las salas de conferencias hasta la zona de playa. Tomó notas en su portapapeles y de vez en cuando hacía preguntas sobre la ocupación, el público objetivo y los principales competidores. Hamilton respondió de forma clara y directa, sin tratar de endulzar la realidad de la situación. Llevamos 2 años perdiendo clientes habituales, admitió cuando volvieron al vestíbulo. La mayoría se van a hoteles nuevos con diseño y tecnología modernos. Nuestros puntos fuertes son el personal y la ubicación. Pero eso ya no basta en el mundo actual. Lorien asintió. Era exactamente el tipo de evaluación sincera que quería oír. Agradezco su franqueza, señor Hamilton, y estoy de acuerdo con su análisis. La Costa Esmeralda necesita actualizarse, pero sin perder su alma. Vamos a discutir los detalles en su oficina. Pasaron otras 3 horas en el despacho del gerente repasando los datos financieros, la plantilla, los principales retos y las oportunidades de crecimiento. Lorien quedó impresionado con la competencia de Hamilton. Conocía su hotel como nadie, comprendía sus puntos débiles y tenía su propia visión de los cambios necesarios. Señor, mañana empezaré a reunirme con diseñadores y contratistas, y hoy me gustaría observar al personal trabajando desde primera fila. Hamilton enarcó las cejas. ¿Quieres trabajar en recepción? Lorien sonrió. Exactamente. Es la mejor manera de entender cómo perciben los huéspedes el hotel, qué preguntas y preocupaciones tienen, hasta qué punto son eficaces nuestros procedimientos. Lo hago en todos los hoteles nuevos que adquiero, de incógnito, por supuesto, como un empleado normal. Pero se te puede reconocer, objetó Hamilton. Tu foto aparece a menudo en la prensa económica. El riesgo es mínimo, dijo Lorien. La mayoría de los huéspedes no leen artículos sobre mujeres de negocios, y puedes presentarme al personal como una nueva consultora en prácticas. Solo tú y el administrador superior sabréis quién soy en realidad. Hamilton asintió, aunque aún parecía inseguro.
Lo que usted diga, señora Gallicare. ¿Cuándo quiere empezar? Ahora mismo. Me cambiaré en mi habitación y bajaré en media hora. Tenga preparada la etiqueta con mi nombre. Cuando Lorien regresó al vestíbulo, su aspecto era completamente distinto. Una sencilla blusa blanca en lugar de una chaqueta de diseño, el pelo recogido en un moño modesto y un maquillaje mínimo. En el pecho llevaba una etiqueta con su nombre, Lorien, la propietaria. Había insistido en usar su nombre real para evitar confusiones, pero había elegido un título que no llamara mucho la atención. La recepcionista principal, una mujer bajita de pelo corto y canoso y ojos astutos, se presentó como Evelyn Croft. El señor Hamilton le explicó la situación. Le ayudaré a instalarse, señora Gallicare. Esta noche tenemos un aluvión de llegadas, así que habrá mucho trabajo que hacer. Lorien pasó las horas siguientes en la recepción, primero observando el trabajo de Evelyn y luego empezando a atender peticiones sencillas de los huéspedes. Enseguida se familiarizó con el sistema de reservas, aprendió a registrarse y a hacer preguntas básicas. Tuvo que pedir ayuda a Evelyn varias veces, pero en general, Lorien estaba satisfecha con sus progresos. «Lo estás haciendo bien para ser una novata», comentó Evelyn durante un breve descanso. «La mayoría de los aprendices se ponen nerviosos cuando tratan con huéspedes, pero tú tienes mucha confianza». Lorien sonrió. Si Evelyn sabía cuántos negocios millonarios había cerrado, a cuántos inversores había tenido que decir que no, a cuántas crisis se había enfrentado, un simple registro de huéspedes le parecía realmente una tarea fácil. A las 8 de la tarde, el flujo de huéspedes empezó a disminuir. Evelyn se marchó a cenar, dejando a Lorien con un joven recepcionista llamado Jared, que parecía completamente absorto en su teléfono y mostraba poco interés por su nueva colega. «Esta noche tenemos un invitado especial», dijo sin apartar los ojos de la pantalla. «La suite presidencial la ha reservado un arquitecto con una tarjeta de crédito dorada. Así que prepárate para unos mohínes y unas expectativas exageradas». Lorien asintió, tomando nota del comentario poco profesional de Jared. Ya había decidido que no pertenecía al equipo después del cambio de marca, pero ahora la mención del arquitecto le llamó la atención. Probablemente solo una coincidencia, pero aún así... «¿No recuerdas el nombre?», preguntó lo más despreocupada posible. Jared hojeó la pantalla del ordenador. «Gallicare, Tobías Gallicare. Reservas para 2, de viernes a domingo». Lorien sintió que se le salía la sangre de la cara. Se agarró con fuerza al borde del mostrador para no tambalearse. Tobías, su marido, había reservado la suite presidencial para el fin de semana, con otra persona, usando su tarjeta de crédito conjunta. «¿Se encuentra bien?», preguntó Jared, apartando por fin los ojos del teléfono. «Estás pálida». «Estoy bien», contestó Lorien automáticamente, aunque en su interior se desató una tormenta de emociones. «Solo estoy un poco cansada». Volvió al despacho, sacó una botella de agua del bolso y bebió unos sorbos, tratando de ordenar sus pensamientos. Tobías dijo que iba a una conferencia en Orlando. Mintió. Reservó la habitación más cara en su propio hotel, con otra persona. Una mujer, obviamente, una amante. Su primer impulso fue llamarlo inmediatamente, escandalizarlo, cancelar la reserva, echarlo con esa mujer. Pero Lorien reprimió rápidamente esa reacción emocional. Ella no era así. Siempre había actuado de forma calculada y reflexiva, y no iba a dejar que sus emociones la dominaran ahora. Respiró hondo, se enderezó y volvió a la recepción. Tenía unas horas para decidir cómo actuar. Después de todo, Tobías no sabía que ella estaba aquí. No sabía que ella había comprado este hotel. La aparición de su mujer con la etiqueta del propietario sería una sorpresa que recordaría el resto de su vida. Lorien se obligó a concentrarse en su trabajo, atendiendo a los huéspedes que llegaban tarde, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al próximo encuentro con su marido.
La escena que tendría lugar cuando él apareciera con su amante bajo el brazo y la viera detrás del mostrador. La sorpresa en su cara, la incomodidad, el miedo. De algún modo pensar en ello le producía una extraña satisfacción. A las 10 de la noche, Evelyn regresó y dejó marchar a Lorien, notando su cansancio. «Hoy has hecho un buen trabajo. ¿Te veré mañana?» «Sí», respondió Lorien. «Estaré aquí todo el fin de semana». Subió a su habitación, modesta comparada con la suite presidencial, pero aún así una de las mejores del hotel. Se quitó la blusa y los zapatos, se sirvió una copa de vino del minibar y se sentó en una silla, mirando por la ventana el océano nocturno. Las olas llegaban suavemente a la orilla y en su cabeza se desataba un huracán de pensamientos y emociones. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Quién era esa mujer? ¿Una colega? ¿Una clienta? ¿Una conocida casual? ¿O una relación seria? ¿Cuánto tiempo llevaba Tobías mintiéndole? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer ahora? Lorien siempre se había enorgullecido de su capacidad para controlar sus emociones, especialmente en los negocios. Pero ahora, a solas consigo misma, dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. No sollozos fuertes, sino lágrimas silenciosas de resentimiento y decepción. Había dedicado 8 años de su vida a este matrimonio. Sí, los 2 últimos años habían sido difíciles, se habían distanciado el uno del otro, pero el engaño era algo que ella nunca había esperado de Tobías. Cuando las lágrimas se secaron, Lorien sintió que el dolor era sustituido por una fría furia. No haría una rabieta ni una escena de celos. Se enfrentaría a ellos con una calma glacial y le demostraría a Tobías que no solo había perdido su respeto y confianza, sino que había cometido un grave error al subestimarla. Con ese pensamiento finalmente se fue a la cama, pero el sueño no llegó durante mucho tiempo. Lorien se quedó a oscuras, imaginando la reunión de mañana y planeando cada palabra, cada gesto. Debía estar impecable, hablar con calma, comportarse con dignidad, demostrar que era él quien debía avergonzarse, no ella. La mañana del viernes comenzó para Lorien con un largo trote por la playa. La actividad física la ayudaba a pensar con más claridad, a tomar decisiones informadas. Después de correr, se duchó. Se puso una blusa sencilla pero elegante y una falda lápiz. Se recogió el pelo en un moño y se maquilló ligeramente. Una etiqueta con su nombre, propietaria, completaba su look. «¿Cómo se encuentra hoy?», le preguntó Hamilton, encontrándose con ella en el vestíbulo. «Evelyn me ha dicho que ayer te instalaste enseguida». «Todo va bien», respondió Lorien sin mencionar el inesperado descubrimiento. «Hoy me gustaría seguir trabajando en la recepción. Hay algunos momentos que quiero observar personalmente». Hamilton asintió sin hacer preguntas innecesarias. El día transcurrió en un trabajo rutinario: registrar a los huéspedes, responder preguntas, resolver problemas menores. Lorien revisó periódicamente las listas de llegadas y observó que Tobías aún no se había registrado. Su reserva era para las 2 de la tarde, pero eran casi las 4 y aún no había aparecido. A las 4:30, justo cuando Lorien empezaba a pensar que Tobías podría haber cambiado de planes o elegido otro hotel, las puertas de la entrada se abrieron y él entró en el vestíbulo. Junto a él caminaba una joven de largo cabello negro y ojos ámbar, con un ligero vestido veraniego que realzaba su esbelta figura. Parecían la pareja perfecta, altos, guapos, irradiando felicidad y expectación. Lorien sintió que algo se agitaba en su interior, pero mantuvo la expresión imperturbable. Permaneció de pie detrás del mostrador de recepción, erguida y tranquila, esperando a que se acercaran. Tobías llevaba de la mano a su compañera, le hablaba animadamente de algo y se reía. Lorien no recordaba la última vez que lo había visto tan feliz y relajado. Quizá en los primeros años de su matrimonio, o nunca. Se acercaron al mostrador sin fijarse en ella, completamente absortos el uno en el otro. «Buenas tardes», dijo Tobías,
volviéndose hacia la recepción pero sin levantar la vista de los papeles que sacaba del bolsillo interior de la chaqueta. Tenemos una reserva a nombre de Gallicare, suite presidencial. Por supuesto, señor Gallicare, contestó Lorien con su habitual tono profesional. Bienvenido a la Costa Esmeralda. Tobías se quedó helado al oír su voz. Levantó lentamente los ojos y se encontró con la mirada de su esposa. Su rostro cambió al instante. Desapareció la sonrisa, se le fue la sangre y se puso tan pálido que Lorien temió por un momento que se desmayara. —¿Lorien? —resolló, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. —¿Qué estás? Su compañero, al notar el cambio en su conducta, lo miró y luego a Lorien. —¿Tobías? ¿Qué te ocurre? ¿Conoces a esta mujer? Lorien desvió la mirada, fijándose en su juventud y belleza. Efectivamente, un hombre de mediana edad sintiéndose un fracasado junto a una esposa de éxito, un escenario clásico. —Sí, nos conocemos —dijo Lorien volviendo a su papeleo con aire indiferente—. Soy su mujer. El rostro de la joven cambió. Sorpresa, incomprensión y luego pánico. Se apartó de Tobías como si de repente fuera peligroso. —¿Esposa? —preguntó, cambiando la mirada de uno a otro. —Pero dijiste que vivíais separados, que estabais prácticamente divorciados. Lorien enarcó una ceja, mirando a su marido. —¿Ah, sí? Interesante. La última vez que lo comprobé, seguíamos viviendo en el mismo piso y llevábamos 8 años casados, sin hablar de divorcio. Tobías encontró por fin la voz. —Lorien, ¿puedo explicarlo? —Seguro que puedes —lo interrumpió ella, mostrándole una tarjeta llave. Su suite presidencial está lista, señor Gallicare. ¿Quiere que el portero le ayude con el equipaje? Tobías miró la tarjeta como si fuera una serpiente venenosa. —Mira, no es eso. Yo no... Por favor, no retrasen la cola —dijo Lorien, señalando con la cabeza a los otros huéspedes que esperaban detrás de ellos. Hoy tenemos muchas más llegadas. Una joven que parecía a punto de caerse al suelo tiró de la manga de Tobías. —Vámonos de aquí. Ahora mismo. Tobías asintió, pero antes de que pudieran darse la vuelta, Lorien añadió, todavía en el mismo tono comercial: No recomendaría cancelar la reserva, señor Gallicare. La política del hotel es ofrecer el pago completo por cancelaciones hechas menos de 24 horas antes de la llegada, y como ha utilizado nuestra tarjeta de crédito conjunta, el dinero se descontará de nuestra cuenta. Tobías la miró con creciente horror. Su compañera parecía a punto de vomitar. Además, continuó Lorien, tenemos que hablar de todos modos. Ahora no, por supuesto. Tengo demasiado trabajo. Quizá mañana. Digamos, a mediodía, en el restaurante del hotel. Desvió la mirada hacia la joven. Solo tú y yo, Tobías. Creo que tu compañera preferiría saltarse esta conversación. Lorien, por favor, empezó Tobías, pero ella volvió a interrumpirlo. Suite presidencial en el 9º piso. Hermosa vista al mar. Ascensores a la derecha de la recepción. Disfrute de su estancia. Con estas palabras, dirigió su atención al siguiente huésped, dando por terminada la conversación. Por el rabillo del ojo, vio a Tobías y a su acompañante aturdidos, sin saber qué hacer a continuación. Finalmente, la joven volvió a tirarle de la manga y se alejaron del mostrador, hablando en voz baja pero con vehemencia. Lorien mantenía una expresión indiferente en el rostro mientras seguía atendiendo a los clientes, pero las emociones bullían en su interior. Dolor, rabia, humillación mezclados con una fría satisfacción por cómo había ido el encuentro. No había montado una escena, no había roto a gritar, no había roto a llorar. Había mantenido la dignidad y el control, cualidades de las que siempre se había enorgullecido. Unos minutos más tarde, vio que Tobías y su acompañante se dirigían a los ascensores, todavía discutiendo. Después de todo, habían decidido quedarse. Interesante. Lorien estaba casi segura de que escaparían, a pesar de la penalización por cancelación.
así que Tobías tenía una razón para quedarse y hablar con ella. Quizás realmente estaba pensando en el divorcio. La idea debería haberle dolido, pero Lorien se sintió extrañamente aliviada. Tal vez su matrimonio estaba realmente acabado. Tal vez ambos se daban cuenta, pero no tenían el valor de decirlo en voz alta. ¿Va todo bien?, preguntó Evelyn en voz baja, fijándose en la forma en que observaba a la pareja marcharse. Pareces un poco alterada. Lorien se volvió hacia ella con una leve sonrisa. No pasa nada. Es solo un encuentro inesperado con un viejo conocido. Durante el resto del día, Lorien trabajó de forma automática. Su cuerpo realizaba las acciones necesarias mientras su mente seguía procesando lo sucedido. Anotó cada detalle, cada expresión facial, cada palabra pronunciada durante este breve pero intenso encuentro. Las palabras de su compañero resonaron en su mente. Dijiste que vivíais separados, que estabais prácticamente divorciados. Así que estaba planeando el divorcio. Planeaba dejarla por una joven belleza de ojos ámbar y vestido de verano. Y ni siquiera tenía el valor de hablar con ella directamente. Solo se escondía, mentía, esquivaba, aparentemente esperando el momento adecuado, o simplemente desaparecer, dejando una nota en la nevera. Me he ido con otro, no me busques. T. Al final de su turno, Lorien se acercó a Evelyn. ¿Puedo pedirle un favor? Si el señor Galliker o su acompañante bajan y preguntan por mí, dile que me alojo en la habitación 812 y que le esperaré mañana a mediodía en el restaurante, como acordamos. Evelyn asintió, claramente intrigada pero sin hacer preguntas. Por supuesto, señora Galliker. Una cosa más. Quiero que las notificaciones me lleguen por todos los cargos de su número, todo lo que pidan, todos los servicios que utilicen. Eso se puede arreglar, contestó Evelyn. Pero, ¿puedo preguntar por qué? Lorien se permitió una pequeña sonrisa. Digamos que quiero saber cuánto le está costando a mi marido esta pequeña aventura. Subió a su habitación y se dio una larga ducha caliente, dejando que el agua se llevara la atención del día. Se sentía extrañamente vacía, como si toda emoción se hubiera agotado en aquel breve encuentro en la recepción. Tal vez siempre había sabido que esto ocurriría. Tal vez una parte de ella lo había estado esperando, consciente de que su matrimonio se había convertido en una formalidad. Se envolvió en una bata, se sentó en la cama y llamó al servicio de habitaciones para pedir la cena y una botella de buen vino. Luego abrió el portátil y empezó a revisar sus correos electrónicos, tratando de distraerse con el trabajo. Sonó el teléfono. Era Hamilton. Señora Galliker, Evelyn me acaba de informar de la situación. ¿Se encuentra bien? ¿Quiere que hable con su marido? Lorien se sintió conmovida por su preocupación. Gracias por su preocupación, señor Hamilton, pero puedo arreglármela sola. Este es un asunto privado y prefiero manejarlo sin testigos. Lo comprendo. Es que, si necesita algo, hágamelo saber. Colgando el teléfono, Lorien suspiró. Probablemente todo el hotel ya sabía que la nueva propietaria había descubierto a su marido registrándose con su amante. El personal estaría cuchicheando, discutiendo detalles, apostando sobre el desenlace de la situación. Pero no importaba. Lo único que importaba era que ella conservara su dignidad y su control. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Tobías pudo por fin respirar. Se le doblaron las rodillas, el corazón le retumbaba tan fuerte que parecía oírse incluso a través de la suave música que sonaba en la cabina. Se apoyó en la pared, intentando comprender lo que había ocurrido. Lorien, su mujer, en el hotel donde había llevado a su amante, con una etiqueta que decía propietaria. Me prometiste que estabais prácticamente divorciados. La voz de Parvati sonaba distante y fría. Me prometiste que lo vuestro se había acabado. Tobías la miró, de pie en la esquina opuesta del ascensor, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión que nunca había visto en su rostro. Una mezcla de ira,
decepción y cálculo. En realidad no hablamos mucho, empezó a justificarse. Vivimos como vecinos. Iba a hablar con ella sobre el divorcio después de este fin de semana. ¿Y no sabías que era la dueña de este hotel? Parvati sonaba desconfiada. ¿No sabías que tu propia mujer había comprado todo el hotel? No, exclamó Tobías. Ella nunca me lo dijo. Debe de ser una compra reciente. Lorien siempre fue reservada con sus planes de negocios, pero esto le interrumpió el pitido del ascensor que anunciaba la llegada a la 9ª planta. Las puertas se abrieron, revelando un lujoso pasillo con una gruesa alfombra y una iluminación tenue. Tenemos que salir de aquí, dijo Parvati al salir del ascensor. Ahora mismo, busquemos otro hotel. ¿No has oído lo que ha dicho Lorien? Van a cargar la tarjeta de todos modos. Tobías la siguió, pensando frenéticamente. Además, necesito hablar con ella, explicarme. No puedo huir sin más. Parvati se detuvo bruscamente y se volvió hacia él. ¿Explicarte? ¿Qué vas a explicar? ¿Que llevaste a una amante al hotel de tu mujer y lo pagaste con su dinero? Sus palabras le dolieron. Eso es exactamente lo que parecía. Eso es exactamente lo que hizo. Pero no intencionadamente. Él no lo sabía. Pero eso era una excusa. No debería haber adivinado por qué Lorien se había ido a Miami, por qué había sido tan reservada en las últimas semanas. Llegaron a la habitación. Tobías pasó la tarjeta llave por la cerradura y la puerta se abrió, dejándoles entrar en la suite presidencial, una habitación enorme y lujosamente amueblada, con ventanas panorámicas que daban al océano. El espacio estaba dividido en una sala de estar con muebles tapizados, un comedor con una elegante mesa y un dormitorio con una cama enorme. En otro momento, Tobías habría admirado el diseño, la inteligente distribución, la combinación de funcionalidad y estética. Ahora apenas se fijaba en esos detalles. Parvati tiró el bolso al sofá y se dirigió al minibar. «Necesito una copa». Sacó una botellita de whisky, la abrió y bebió un buen trago directamente del cuello, un gesto que Tobías nunca había visto en ella. Normalmente bebía el vino a pequeños sorbos, sosteniendo el vaso con elegancia. «¿Te encuentras bien?», preguntó él, dándose cuenta de lo absurdo de la pregunta. «¿Tú estás bien?». Parvati se rió amargamente. «Acabo de conocer a la mujer de un hombre con el que salgo desde hace 3 meses. La mujer dijo que estaban prácticamente divorciados, y he descubierto que es la dueña del hotel donde íbamos a pasar un fin de semana romántico. No, Tobías, no estoy bien». Bebió otro sorbo. «Sabía que no me estabas contando toda la verdad sobre tu matrimonio. Vico, no te mentí acerca de que Lorien y yo estuviéramos separados», dijo finalmente. «Es verdad. Vivimos como extraños. No hablamos, no pasamos tiempo juntos. Realmente iba a hablar con ella sobre el divorcio después de este fin de semana». «¿Y de verdad no sabías que era la dueña del hotel?». La voz de Parvati aún sonaba dubitativa. «Te lo juro». Tobías se volvió hacia ella. «Dijo que iba a Miami por negocios, pero no dijo qué tipo de negocios. Pensé que iba a inspeccionar uno de sus antiguos hoteles o a reunirse con inversores. Nunca dijo que iba a comprar un hotel nuevo». «¿Cómo explicas que pagara con su tarjeta de crédito?». Parvati dejó la botella vacía sobre la mesa y cruzó los brazos sobre el pecho. «Usaste el dinero de tu mujer para llevar a tu amante a un hotel». Tobías quiso acercarse a ella, abrazarla, consolarla, pero algo en su postura, en la expresión de su rostro, lo detuvo. No era la Parvati que había conocido en los últimos 3 meses, suave, comprensiva, siempre dispuesta a apoyarle. Era otra mujer, fría, calculadora, que evaluaba la situación desde un punto de vista práctico. «¿Qué vas a hacer?», preguntó tras una larga pausa. «Tengo que hablar con Lorien», respondió Tobías. «Explicarme, disculparme, y luego…» respiró hondo. «Y luego tenemos que hablar del divorcio. Hace tiempo que debería haberse hecho». «¿Y crees que ella va a aceptarlo sin más?».
Después de engañarla, en su propio hotel, Tobías se pasó una mano por el pelo sintiendo un creciente dolor de cabeza. No lo sé. Lorien siempre había sido racional, fría incluso. Quizá ella también se haya dado cuenta de que nuestro matrimonio ha terminado. ¿Racional? Parvati volvió a reír amargamente. Tobías, vi la forma en que te miró. No había racionalidad. Había ira. Una ira controlada pero muy fuerte. Tenía razón. Tobías recordó la mirada de Lorien, gélida, penetrante, llena de rabia contenida. Ella siempre se había enorgullecido de su autocontrol, de su capacidad para contener las emociones, sobre todo en público. Pero él la conocía lo suficiente como para ver la tormenta que se escondía tras aquella fachada de calma. Tobías sacó el teléfono del bolsillo y marcó el número de Lorien. Los pitidos, uno tras otro, y luego el contestador. Ha llamado a Lorien Gallicare. Deje un mensaje después de la señal. Lorien, soy yo. Tenemos que hablar. Llámame, por favor. Hizo una pausa, sin saber qué más decir. Lo siento mucho. Colgó e inmediatamente escribió un mensaje. Sé que estás enfadada, y tienes derecho a estarlo, pero hablemos, en persona. Te lo explicaré todo. El mensaje fue entregado pero no leído. Tobías suspiró y guardó el teléfono. No contesta. ¿Qué esperabas?, preguntó Parvati. Dijo que hablaría contigo mañana, en el restaurante, solo contigo. Dijo las últimas palabras con evidente disgusto. ¿Qué le digo? Tobías se sentó en el sofá, completamente perdido. Parvati guardó silencio unos instantes, luego se acercó y se sentó a su lado, pero no demasiado cerca. Dile la verdad, que ya no la quieres, que quieres divorciarte, que has conocido a otra mujer. Tobías la miró. ¿De verdad quieres que le diga que te quiero? Parvati desvió la mirada, y ese breve movimiento hizo que se le apretara el corazón. ¿Me quieres, Tobías? La pregunta flotaba en el aire. Hace 3 meses la habría respondido sin dudarlo, pero ahora, mirando a aquella mujer fría y distante, se dio cuenta de repente de que no la conocía en absoluto. Habían pasado noches apasionadas juntos, hablado de arquitectura y arte, compartido sueños sobre el futuro. Pero, ¿sabía él quién era ella en realidad? Creía que sí, responde finalmente, pero ahora ni siquiera estoy segura de conocerte. Parvati se levantó, fue al minibar y sacó otra botellita. Yo tampoco estoy segura de conocerte, Tobías. El hombre con el que salí parecía honesto, sincero, decente. Y hoy he descubierto que miente a su mujer, se gasta su dinero en una amante y no tiene el valor de admitir que quiere el divorcio. Sus palabras le dolieron, pero había verdad en ellas. Todos estos meses había mentido. A Lorien sobre sus regresos tardíos, a Parvati sobre el estado de su matrimonio, a sí mismo sobre lo que estaba haciendo. ¿Así que ahora te arrepientes de haberte involucrado conmigo?, preguntó, intentando ocultar el dolor tras el sarcasmo. Parvati se volvió hacia él y en sus ojos vio algo calculador, como de negocios. Me arrepiento de haber creído tus promesas. Dijiste que estaríamos juntos después del divorcio, que conseguirías un buen sueldo y abrirías tu propio estudio de arquitectura, que seríamos socios en la vida y en los negocios. Tobías sintió un escalofrío. Eso era todo. No era amor, pasión o admiración por su talento lo que la atraía. Era el dinero, perspectivas profesionales, la oportunidad de utilizar su experiencia y sus contactos para progresar. Eso era lo que le interesaba, el dinero potencial de mi divorcio, la posibilidad de convertirse en socia del buró. Parvati no lo negó. ¿Qué esperabas, Tobías? Soy una mujer joven con ambición. Por supuesto, necesito un hombre que pueda apoyar esas ambiciones, y tú parecías el candidato perfecto, un arquitecto con talento y una esposa rica, a la que iba a dejar una buena indemnización. Su franqueza le dejó atónito.
Parvati dio un sorbo a la botella, mirándole por encima del borde. No lo sé. Depende de cómo sea tu conversación con ella mañana. Tal vez sea muy racional, como tú dices. Quizá acepte un divorcio civilizado con una indemnización decente. Pero tú no crees eso. No, no lo creo, respondió Parvati con sinceridad. He visto su cara, Tobías. No es una persona que perdona. Hubo una larga pausa. Tobías miró a aquella hermosa y fría mujer y pensó en lo ciego que había estado. Cuán desesperadamente deseaba que alguien lo viera como algo más que un apéndice de una esposa exitosa, que no se había dado cuenta de cómo se había convertido en un apéndice de una amante ambiciosa. ¿Qué sugieres?, preguntó finalmente. ¿Deberíamos romper? ¿O le darás una oportunidad a nuestra relación aunque no consiga el dinero de Lorien? Parvati lo miró largo rato, como si evaluara su valía, sopesando los pros y los contras. Eres un arquitecto con talento, Tobías, pero sin las conexiones de Lorien, sin su dinero, ¿puedes ofrecer el tipo de vida del que hablamos? Tu propio despacho, una casa con vistas al océano, viajar por el mundo en busca de inspiración. Tobías sintió que le subía la ira. Así que solo te interesaba el dinero de Lorien. ¿Y a mí no? No seas ingenua, replicó Parvati con frialdad. Claro que me gustabas. Eres un hombre guapo, experimentado, atento. Es interesante hablar contigo, hacer el amor contigo. Pero eso no basta para una relación seria hoy en día. Necesitas estabilidad financiera, perspectivas, oportunidades de crecimiento. Y tú me prometiste todo eso. Tobías se levantó, incapaz de permanecer más tiempo a su lado. ¿Sabes lo que es irónico? En realidad iba a decirle a Lorien que quería el divorcio. Después de este fin de semana, pensé que había encontrado a una mujer que me quería por lo que soy, no por dinero o estatus. Pero supongo que me equivoqué. Parvati dejó la botella vacía sobre la mesa y se acercó a su bolso. Pasaré la noche en otro hotel, dijo. Llámame después de hablar con mi mujer. Si todavía tienes alguna posibilidad de un divorcio decente y una indemnización, tal vez podamos continuar nuestra relación. Empezó a recoger sus pertenencias, metiéndolas metódicamente en el bolso. Tobías se quedó mirándola, incapaz de creer que todo hubiera acabado tan rápido y tan feo. Hacía apenas unas horas eran una pareja feliz que esperaba pasar un fin de semana romántico fuera de casa. Ahora eran extraños, unidos únicamente por la incomodidad de la situación y las ilusiones rotas. ¿Y si no me devuelven el dinero?, preguntó. ¿Y si Lorien decide no darme ni un céntimo? Entonces me temo que tendremos que admitir que tenemos objetivos distintos en la vida, respondió Parvati sin emoción. Siempre he sido sincera sobre mis ambiciones, Tobías. Quiero una carrera de éxito, independencia económica, un cierto nivel de vida, y quiero una pareja que pueda proporcionarme todo eso, o al menos contribuir a partes iguales. Tobías sintió una amargura en la boca. ¿Cómo terminó de hacer la maleta y se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral? Llámame mañana después de hablar con Lorien. Y buena suerte, la vas a necesitar. Con esas palabras, Parvati se marchó, dejando a Tobías solo en la enorme suite presidencial. Estaba de pie en medio de la habitación, sintiéndose devastado. En un día lo había perdido todo: el respeto de su esposa, sus ilusiones sobre el amor de Parvati y tal vez su estabilidad financiera. Volvió a sacar el teléfono e intentó llamar a Lorien. De nuevo contestó el contestador. Esta vez no se molestó en dejar un mensaje. Saliendo al balcón, Tobías miró el océano, ahora oscuro, con un camino iluminado por la luna sobre las olas. ¿Cómo habían podido salir tan mal las cosas? Quería pasar un fin de semana romántico con una mujer que creía que le entendía y le apreciaba. Quería decidir si estaba preparado para un gran cambio en su vida. En lugar de eso, se encontró en una pesadilla en la que su mujer le pillaba con su amante y ésta resultaba ir detrás de su posible dinero. La ironía de la situación no se le escapó.
Culpó a Lorien por verlo solo como un complemento conveniente para su imagen, sin darse cuenta de que Parvati lo veía solo como un complemento conveniente para sus planes profesionales. Tobías recordó la cara de Lorien en la recepción. A pesar de su aparente calma, podía ver el dolor en sus ojos, el dolor que él le había causado. Y por primera vez en mucho tiempo se preguntó, ¿y si se había equivocado todo el tiempo? ¿Y si no había sido Lorien quien se había alejado de él, sino él de ella, persiguiendo la ilusión de que alguien podía amarle a cambio de nada, sin condiciones ni expectativas? Recordó los primeros años de su matrimonio, cómo se habían apoyado mutuamente, cómo se habían alegrado de los éxitos del otro, cómo habían hecho planes para el futuro. Había habido amor verdadero entre ellos, una verdadera asociación. ¿Qué falló? ¿Y podría haberse arreglado en lugar de buscar consuelo en los brazos de otra mujer? Tobías no conocía las respuestas a esas preguntas. Solo sabía que mañana se enfrentaría a la conversación más difícil de su vida, y que, independientemente del resultado de esa conversación, su vida nunca volvería a ser la misma. De vuelta en su habitación, pidió la cena al servicio de habitaciones, no porque tuviera hambre, sino solo para tener algo en lo que ocupar su tiempo. Cuando llegó la comida, apenas la probó, sino que se bebió casi media botella de whisky del minibar. El teléfono estaba en silencio. Lorien no contestaba ni leía los mensajes. Parvati tampoco había llamado. Al parecer, había decidido esperar a los resultados de la conversación de mañana. Tobías estaba tumbado en la enorme cama, mirando al techo. La suite presidencial, que debía ser el escenario de un fin de semana romántico, se había convertido en una prisión llena de remordimientos y temores, y el mayor de esos temores era el miedo a hablar con Lorien mañana. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría su traición? ¿Cómo la miraría a los ojos después de lo que había hecho? ¿Y qué sería de su vida una vez terminada la conversación? Con estos pensamientos, Tobías cayó en un sueño intranquilo en el que soñaba con los rostros de dos mujeres, una fría y calculadora, la otra herida pero orgullosa, y no sabía cuál de los dos le asustaba más. Lorien Gallicare estaba sentada en su habitación de hotel, mirando la pantalla de su teléfono, que mostraba llamadas perdidas de Tobías, 3 en la última hora. Varios mensajes que no había abierto. Sabía que tenía pánico, que intentaba explicarse, incluso disculparse. Pero ella no necesitaba sus disculpas. Necesitaba un plan. La calma era lo que siempre había distinguido a Lorien de la mayoría de la gente. Incluso en las situaciones más estresantes, mantenía la mente clara, su capacidad de análisis, de tomar decisiones racionales. Este rasgo la hizo triunfar en los negocios, le permitió construir una cadena de hoteles, convertirse en un actor respetado en el mercado inmobiliario, y era el mismo rasgo que le impediría derrumbarse ahora por el dolor de la traición. Lorien guardó el teléfono y abrió el portátil. Lo primero que hizo fue acceder a su cuenta bancaria conjunta, a la que estaba vinculada la tarjeta con la que Tobías había pagado la suite presidencial. Rápidamente revisó las transacciones recientes, anotando los cargos inusuales. Restaurantes a los que nunca habían ido juntos. Un pequeño hotel boutique a las afueras de la ciudad, 2 veces en el último mes. Una joyería. Hace 3 semanas, una compra que superaba claramente el coste de un simple recuerdo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, pensó Lorien, haciendo capturas de pantalla de los gastos sospechosos. A juzgar por las transacciones, al menos 2 meses, o tal vez más. Quizá antes había tenido más cuidado y había utilizado efectivo o su tarjeta personal. Cerró la aplicación bancaria, abrió su correo electrónico y escribió un mensaje rápido a Hamilton. Señor Hamilton, le ruego que me facilite la grabación completa de vigilancia del vestíbulo tomada entre las 16 y las 17 horas de hoy. También solicito una copia del formulario de registro rellenado por el señor Gallicare y firmado por él.
Se trata de una investigación confidencial relativa a un asunto personal. Gracias por su comprensión. Tras enviar la carta, Lorien abrió una nueva y la dirigió a Hazel, su ayudante en la oficina central. Hazel, necesito que hagas unos recados confidenciales. Primero, busca al mejor abogado de divorcios de Miami, preferiblemente uno con experiencia en trabajar con clientes de alto poder adquisitivo. Cítame para una consulta mañana por la tarde. Segundo, contacta a la compañía de seguridad que da servicio a nuestro penthouse y arregla que cambien las cerraduras hoy. Tengo que ser el único que tenga las llaves nuevas. Tercero, prepara una lista de todos nuestros bienes conjuntos con Tobías, propiedades, inversiones, cuentas bancarias, todo. Y recuerda, esto es estrictamente entre nosotros. Releyó la carta, se aseguró de que no se le había escapado nada y pulsó enviar. Luego, abrió un buscador y tecleó la consulta Proceso de divorcio reparto de bienes Florida. Lorien pasó la hora siguiente investigando las leyes de divorcio y reparto de bienes de Florida. Se enteró de que Florida es un estado de distribución equitativa en el que el tribunal trata de dividir los bienes equitativamente, pero no necesariamente a partes iguales. Se tiene en cuenta la duración del matrimonio, la contribución de cada cónyuge al bienestar general, la situación económica de cada cónyuge y las acciones que pueden haber dado lugar a la disipación de los bienes comunes. La infidelidad por sí sola no afecta a la división de los bienes, pero puede influir en la decisión del tribunal si el cónyuge infiel gasta el dinero común en una amante o un amante. Lorien tomó algunas notas. Ella y Tobías no habían firmado un acuerdo prenupcial. En aquel momento parecía innecesario, pues ambos eran jóvenes, entusiastas, y confiaban en que su matrimonio duraría para siempre. ¡Qué ironía! Ahora esa falta de previsión podía costarle gran parte de la fortuna que había ganado con su trabajo. Volvió a sonar el teléfono. Tobías. Lorien desestimó la llamada y volvió a su investigación. No estaba preparada para hablar con él ahora, cuando las emociones aún estaban demasiado frescas. Mañana, en un restaurante, en público, mantendría la calma. Hoy, sin embargo, necesitaba prepararse, planear todos sus movimientos. Llegó la carta de Hamilton, una breve respuesta con 2 archivos adjuntos, un vídeo y una copia escaneada del formulario de inscripción. Lorien abrió el vídeo y se vio a sí misma en la recepción. Luego la aparición de Tobías y su acompañante, su conmoción, su propia calma fría. Desde fuera, parecía aún más dramático de lo que recordaba. Guardó el archivo y abrió el segundo adjunto. Una prueba más para un futuro proceso de divorcio. Hazel también contestó, rápido, como siempre. Ya había concertado una cita con su abogada, Rebecca Stern, una de las especialistas en divorcios con más experiencia de Miami. La cita es mañana a las 5 de la tarde. La empresa de seguridad cambiará las cerraduras antes de medianoche y entregará las nuevas llaves al conserje del edificio, que tendrá instrucciones de entregárselas solo a Lorien. Por la mañana estará lista una lista de los bienes comunes. Lorien asintió satisfecha. Todo iba según lo previsto. Ahora tenía que decidir qué estrategia adoptar en la conversación de mañana con Tobías. Hacerle saber lo del divorcio, darle la oportunidad de explicarse, ofrecerle algún tipo de condiciones. Abrió el minibar y se sirvió otra copa de vino. Era el tercero de la noche, algo inusual en ella, pero las circunstancias distaban mucho de ser ordinarias. Lorien se acercó a la ventana y miró el océano oscuro y las luces de la ciudad a lo lejos. En algún lugar de aquella ciudad, ella y Tobías se habían conocido 9 años atrás, jóvenes, ambiciosos, llenos de esperanza. Ella, directora de hotel, soñaba con su propio negocio. Él era un aspirante a arquitecto con ideas brillantes. Eran socios a partes iguales. Se apoyaban e inspiraban mutuamente. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Cuando su negocio empezó a crecer y con él su carga de trabajo.
¿Cuándo dejaron de cenar juntos, de hablar de sus días, de compartir sueños? ¿Cuándo los buenos días y las buenas noches formales sustituyeron a las conversaciones sinceras y las declaraciones de amor espontáneas? Lorien bebió un sorbo de vino, sintiendo que la amargura le subía a la garganta. Quizá no había sido una esposa perfecta en los últimos años. Tal vez había estado demasiado inmersa en su trabajo, demasiado poco centrada en su relación. Pero engañar era su elección, su traición, y por eso él pagaría. Volvió a su escritorio y abrió un nuevo documento, empezando a compilar una lista de demandas para el proceso de divorcio. El ático seguiría siendo suyo, ya que ella había pagado la mayor parte. Las cuentas bancarias conjuntas quedarían bloqueadas hasta que el tribunal dictara sentencia. En cuanto a su parte del negocio de ella, Tobías no tenía técnicamente ninguna participación en Moonstone, pero ella le había consultado varias veces durante los años de matrimonio sobre asuntos de negocios, y su estudio de arquitectura había diseñado 2 de sus hoteles. ¿Podría utilizar eso para reclamar una participación en su negocio? Pensar en ello le provocó una nueva oleada de ira. Lorien respiró hondo y se obligó a calmarse. Las emociones no son buenas consejeras en asuntos de negocios, y un divorcio era esencialmente una transacción comercial, la ruptura de un contrato que ambas partes se habían comprometido a cumplir, pero que una de ellas había incumplido. El teléfono volvió a sonar. Esta vez el número era inidentificable. Lorien frunció el ceño, pero decidió contestar. Podía ser una llamada de trabajo. Lorien Gallicar, al habla. Señora Gallicar, soy Evelyn Croft, de recepción. Siento molestarla, pero... El señor Gallicar bajó y preguntó por usted. Insistió en que le dijera en qué habitación se alojaba. Lorien se puso tensa. ¿Y qué le dijiste? Justo lo que me pidió, que estaba en la habitación 812 y que le esperaba mañana en el restaurante, pero él... Parecía muy disgustado, señora Gallicar. Pensé que debía saberlo. Gracias, Evelyn. Hiciste lo correcto. Si te pregunta de nuevo, dile lo mismo. Y por favor, no le des mi verdadero número de habitación. Por supuesto, señora Gallicar. Lorien terminó la llamada y silenció el teléfono. Si Tobías quería encontrarla esta noche, tendría que ir a todas las habitaciones de la 8ª planta, pero se llevaría una decepción al comprobar que la habitación 812 no existía. Una pequeña venganza, pero que dio a Lorien cierta sombría satisfacción. Siguió trabajando en su lista de exigencias, tomando notas sobre los posibles argumentos y contraargumentos de Tobías. ¿Debería mencionar a su amante durante el proceso de divorcio? Por un lado, podría influir en el tribunal para que fallara a su favor. Por otro, podría atraer la atención de los medios de comunicación, lo que sería perjudicial para su negocio. Tal vez debería haber ofrecido a Tobías un acuerdo extrajudicial por el que ella no mencionaría su infidelidad a cambio de unas condiciones más favorables en el reparto de bienes. Los pensamientos de Lorien se vieron interrumpidos por el sonido de una carta entrante. Era de Rebecca Stern, la abogada matrimonialista con la que Hazel había quedado. Señora Gallicar, su asistente me ha informado de su situación. Antes de reunirnos en persona, me gustaría darle algunos consejos preliminares. En primer lugar, no abandone la vivienda compartida, ya que podría interpretarse como abandono y afectar negativamente a la división de bienes. En segundo lugar, empiece a reunir pruebas de la infidelidad, fotografías, registros telefónicos, declaraciones de testigos, documentos financieros que demuestren que los fondos comunes se gastaron en un tercero. En tercer lugar, tenga cuidado con la forma en que se comunica con su cónyuge. No amenace, insulte ni admita culpabilidad alguna por su parte. Todo lo que diga o escriba puede ser utilizado en su contra ante un tribunal. Espero con impaciencia nuestra reunión de mañana y estoy a su disposición para responder a cualquier pregunta que pueda tener.
Lorien leyó la carta con atención y tomó nota de los puntos clave. Ya había empezado a reunir pruebas, pero el consejo sobre la comunicación era especialmente valioso. En su reunión de mañana con Tobías, tendría que ser muy cuidadosa con sus palabras y no dejarse llevar por sus emociones. Escribió una breve respuesta, agradeciendo a Rebeca el consejo y confirmando la reunión. Luego volvió a su lista, añadiendo algunos puntos más sobre sus amigos comunes y contactos sociales. ¿Cuál de ellos seguiría a su lado después del divorcio? ¿A quién intentaría poner Tobías en su contra? ¿En quién podía confiar realmente en esta situación? La lista era lamentablemente corta. Lorien había perdido muchas amistades a lo largo de los años de inmersión en los negocios, y la mayoría de sus conocidos actuales eran socios o subordinados, pero no verdaderos amigos. Ni siquiera tenía una amiga a la que pudiera llamar ahora, contarle la traición de su marido, llorar, recibir apoyo moral. Aquel pensamiento le produjo un repentino sentimiento de soledad que Lorien se apresuró a reprimir. No era momento para debilidades. Era el momento del cálculo frío y la planificación estratégica. Volvió al ordenador y abrió su historial de correo electrónico, revisando su correspondencia con Tobías de los últimos meses. Mensajes secos e informativos. Llegaré tarde al trabajo. He quedado con un cliente. Llegaré tarde. Y sus propias respuestas, igualmente breves y formales, como si no fueran marido y mujer, sino colegas intercambiando notas. Eran excusas para ver a su amante. ¿Cuántas veces le había mentido diciendo que trabajaba hasta tarde cuando en realidad estaba con aquella mujer? ¿Y quién era ella, esa joven belleza de largo cabello negro y ojos ámbar? Lorien abrió una nueva pestaña en su navegador y tecleó la consulta Parvati Architect Miami. Tras varios intentos con distintas variantes, encontró un perfil en la red profesional. Parvati Ashworth, arquitecta junior en Everson Associates, la misma empresa en la que trabajaba Tobías. 29 años, licenciada en una prestigiosa escuela de arquitectura, 5 años de experiencia. La mujer de la foto es la misma con la que Tobías llegó al hotel, así que trabajaba con él, una colega, posiblemente su subordinada. El clásico escenario: un hombre de mediana edad que tiene un lío con una joven empleada que le mira con admiración. Lorien se sintió amargada. ¿Era auténtica esa admiración? ¿O simplemente veía a Tobías como un trampolín para avanzar en su carrera? Lorien hizo una captura de pantalla del perfil de Parvati y la añadió a su carpeta de pruebas. Luego abrió el sitio web de Everson Associates y encontró la página con los proyectos en los que trabajaba Tobías. En varias fotos de presentaciones y actos corporativos, Parvati aparecía junto a él, siempre un poco más cerca de lo que exigía la relación formal entre colegas. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había podido estar tan ciega? Porque estabas demasiado ocupada con tus hoteles, le dijo la voz interior. Demasiado inmersa en tu trabajo para darte cuenta de lo que pasaba en tu propia familia. Lorien apartó el pensamiento. Sí, quizá no era la esposa perfecta, pero eso no justificaba el engaño de Tobías. No excusaba sus mentiras, su traición, su cobardía. Si no estaba contento con su matrimonio, podría haber hablado con ella, haberle sugerido consultar a un consejero matrimonial o simplemente haberle dicho que quería el divorcio. Pero ahora, cuando la adrenalina empezaba a disminuir, el cansancio llegaba en oleadas. Lorien cerró el portátil, se duchó y se fue a la cama, pero el sueño no llegaba. La cara de Tobías cuando la había visto en recepción, sorpresa, pánico, vergüenza, estaba ante sus ojos. Y la cara de aquella mujer, Parvati, primero desconcierto, luego horror cuando se dio cuenta de quién tenía delante. Lorien se giró sobre su otro costado, tratando de encontrar una posición cómoda. La conversación de mañana con Tobías sería difícil. Debía mantener la calma, no mostrar cuánto la había herido. Debía dejar claras sus condiciones,
no ceder a sus explicaciones o disculpas. Debía ser la Lorien Gallicare admirada y temida en el mundo de los negocios, decidida, inflexible, sin aceptar un no por respuesta. Pero un pensamiento la mantuvo alerta. ¿Y si había estado malinterpretando la situación todo este tiempo? ¿Y si no era solo Tobías quien estaba distanciado de ella, sino también ella de él? ¿Y si su inmersión en el trabajo, sus constantes cenas de negocios y su tardía vuelta a casa le habían animado a engañarle? No, se dijo Lorien con firmeza. No sigas por ese camino. No cargues con la responsabilidad de sus decisiones. Es un hombre adulto que sabía lo que hacía. Te traicionó, te mintió. Usó tu dinero para entretener a su amante. Es culpa suya y solo suya. Con ese pensamiento, Lorien finalmente se durmió, pero su sueño fue intranquilo, lleno de imágenes de Tobías y Parvati riéndose de ella, planeando cómo gastar su dinero después del divorcio. La mañana comenzó con una carta de Hazel, una lista detallada de todos los bienes comunes con Tobías, incluyendo propiedades, inversiones y cuentas bancarias. También le informaba de que habían cambiado las cerraduras del ático y que Lorien esperaba las nuevas llaves en la conserjería. Lorien repasó la lista y tomó nota de los bienes que Tobías podría reclamar en caso de divorcio y de los que sin duda deberían seguir siendo suyos. Su negocio estaba protegido, lo había fundado antes de casarse y siempre lo había mantenido separado de sus finanzas conjuntas. Pero el ático, la casa de verano en los Cayos de Florida, la cartera de inversiones gestionada conjuntamente, todo eso podría haber sido un punto de discordia. Después de desayunar en la suite, Lorien bajó al vestíbulo donde fue recibida por Hamilton. «Buenos días, señora Gallicare. ¿Cómo se encuentra hoy?» «Bien, gracias», respondió Lorien, aunque había pasado la noche sin dormir. «Tengo una reunión importante a mediodía. Por favor, reserve mesa en el restaurante del hotel, en un rincón apartado donde no nos molesten». «Ya está hecho», asintió Hamilton. «La mejor mesa, con vistas al océano, pero alejada de la sala principal». Lorien asintió agradecida. Por eso valoraba la profesionalidad, por anticiparse a los deseos del cliente incluso antes de que hablaran. Aún quedaban unas horas antes del mediodía, y Lorien decidió aprovecharlas al máximo. Se reunió con el jefe de cocina del restaurante para discutir posibles cambios en el menú, y luego se reunió con el director de marketing para esbozar un plan de renovación de la marca del hotel. El trabajo siempre había sido su salvación, un lugar donde se sentía segura de sí misma, donde sus decisiones tenían peso y significado. A las 11:30, Lorien subió a su habitación a cambiarse para la reunión con Tobías. Eligió un estricto pero elegante vestido azul marino que acentuaba su figura sin parecer llamativo. Se recogió el pelo en un moño, se maquilló ligeramente y se puso unos pendientes de perlas, regalo de Tobías por su 5º aniversario de boda, un pequeño detalle que pretendía recordarle los mejores tiempos de su matrimonio, lo que había perdido. Al mirarse al espejo, Lorien se sintió satisfecha. Tenía exactamente el aspecto que quería tener, fuerte, segura de sí misma, inaccesible, ni rastro de noches en vela, ni de agitación emocional. La máscara que llevaba en el mundo de los negocios la protegería ahora también en su vida personal. Un último vistazo a su teléfono. Un nuevo mensaje de Tobías. «Estaré en el restaurante a mediodía, como acordamos. Por favor, hablemos con calma. Te lo explicaré todo». Lorien sonrió. ¿Qué podía explicarle? ¿Cómo podía justificar lo que ella había visto con sus propios ojos? Guardó el teléfono en el bolso, se echó una última mirada en el espejo y salió de la habitación. Era hora de poner fin a este capítulo de su vida y empezar uno nuevo, sin mentiras, sin traiciones, sin Tobías Gallicare.